Iniciar con el estudio del libro de Tito, que estamos estudiando durante toda esta temporada. En realidad el libro de Tito no tiene más de 3 capítulos, es una carta corta de parte de Pablo a Tito, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos la última parte del capítulo 2 y llevaba un título, me acuerdo, la semana pasada era La gracia que salva y transforma, y hablamos de que la gracia del Señor, ciertamente la salvación es por gracia, pero cuando entendemos realmente esta gracia que tiene el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, eso nos llama, nos invita a vivir vidas transformadas. No a seguir viviendo como antes vivíamos sin Dios, sino ahora tener una vida con Dios. Y el día de hoy el título es similar, es La gracia que transforma se evidencia. Porque no está en decir, mira, yo ya soy salvo, mi vida ha sido transformada, pero no hay evidencias. Hay un pasaje en los evangelios donde el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, de tal manera, mis hermanos, que no es solamente decir o colocarnos un título de cristiano, sino que tiene que haber evidencias. Mismo Santiago quizás es mucho más directo al decir que la fe sin obras es muerta, y no está diciendo Santiago que vamos a alcanzar salvación mediante obras, sino está diciendo que si nuestra fe es verdadera, si realmente hemos creído en Cristo, si realmente hemos comprendido la gracia de Cristo, realmente estamos en su gracia y somos salvos, entonces tiene que haber obras. El libro de Efesios capítulo 2 verso 10, desde el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Previo a eso dice para que nadie se gloríe, ¿no? Que nadie se reviente cohetes, ¿no? Somos salvos por gracia. Y el capítulo 10 es interesante, dice, porque hechura suya somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este hechura suya es como que somos una nueva criatura, somos la obra maestra en Cristo Jesús, Señor nuestro, para buenas obras. Entonces el Señor nos ha creado, voy a decirlo así, nos ha creado, pero también nos ha salvado, nos ha redimido, ¿para qué? Para buenas obras. La carta que escribe Pedro dice que nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, el Señor que nos ha llamado. Entonces, mis hermanos, la Biblia está llena de esa invitación, de ese llamado y de esa orden de mostrar evidencias de nuestra nueva relación con Cristo o de nuestra nueva posición. Hablamos hoy día de esa posición de santidad que tenemos en el Señor, pero tiene que haber evidencias. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, Pablo va a seguir exhortando a Tito a que la iglesia en Creta, ¿se acuerdan en qué condiciones estaba la ciudad o esta isla de Creta? Era inmoral, eran glotones, eran ociosos, malas bestias. La sociedad estaba pero hecho un caos, corrompido. Y entonces Pablo está diciendo, si ustedes ya han creído en Cristo, lo está diciendo a través de Tito, entonces vivan conforme esa sana doctrina. Si realmente ustedes han recibido el Evangelio, le dice, entonces tienen que vivir de acuerdo a ese Evangelio. Primero les he dicho que si ellos realmente están en la gracia del Señor, su vida tiene que ser transformada. Y ahora, si tu vida está transformada, tiene que haber evidencias. Amén. Entonces hay un eslogan que le he colocado a este mensaje, dice, de la misericordia recibida a las buenas obras cotidianas. Las buenas obras, mis hermanos, no son solo los días domingo, porque podríamos confundir que las buenas obras del cual habla el Señor es los días domingo, venir a limpiar la iglesia, venir a servir con los kids, salir a hacer visitación a las casas, ahí con Julio César, y pensar que ese activismo son las buenas obras. Eso es parte de las buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero las buenas obras se dan también en la vida cotidiana, que significa en el día a día. Algunos usan este término, 24/7. Eres llamado a ser cristiano y a mostrar tu cristianismo y a mostrar esas buenas obras en el día a día, en el trabajo, con la familia, en tus estudios, en tu matrimonio,
si estás de novio, en tu noviazgo, si estás trabajando en otro lugar, en tu trabajo, pero en ese lugar eres llamado a dar testimonio de estas buenas obras. Si eres negociante, en tu negocio. Si eres taxista, en el taxi. A donde tú vayas, tienes que mostrar las evidencias de esa vida transformada. De nada vale que te pongas un polo que diga Transformers, pero si sigue siendo el mismo. Entonces necesitas mostrar en el día a día esa evidencia de que eres salvo. Amén. De que tu vida realmente está siendo transformada. Dice aquí, la doctrina correcta siempre produce una vida mansa, obediente y útil para la sociedad. No puedo decir, hay una iglesia que cayó en esto, y eso lo vemos en el mensaje del Señor a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Una de esas iglesias era muy intelectual. ¿Qué iglesias? ¿Se acuerdan? Muy bien, donde sirvió Pablo, Apolo, Juan, Timoteo, mira todo ese grupo de predicadores, vamos a decirlo así, o de pastores que pasaron por esa iglesia, pero ya para los años 100 o 95, a los años 100, cuando Juan escribe esta carta de parte del Señor, llamado el Apocalipsis, y menciona a la iglesia de Éfeso, dice que habían abandonado, ¿qué? Su primer amor. Y aunque habían discernido bien entre la doctrina y habían distinguido a los falsos y todo lo demás, pero en la vida práctica y cotidiana daba mucho que desear. Es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Amén. Pero no solo es estudiarlo, es vivirlo. Santiago dice, no sean solamente oidores, sino que hacedores. Cuando nos vamos a los extremos y decimos, no, tú estudia nada más, yo soy práctico, sí, pero ¿práctico de qué? ¿De formas? ¿Práctico de qué? O cuando dice, no, mira, ese es puro activismo, yo estudio, y si solo estudio, pero no se ve la evidencia, también son extremos. Somos llamados a ser oidores, pero también a ser hacedores. No dice que solo hacedores y no oidores. Tampoco dice solo oidores y no hacedores, sino las dos cosas son complementarias. Y de eso va a seguir hablando entonces ahora Pablo a Timoteo. Tengo una ilustración aquí que me gustaría leértelo. Dice, imagina a un hombre que vivía en la miseria total. Imagínate que eres tú en todo caso. ¿Vamos? Que vivía en la miseria total, con deudas impagables y enfermo. De pronto un rey generoso paga toda tu deuda. El tío rico Max Pato, ¿no? Y te adopta como a su hijo. ¡Wow! Estabas en la miseria total, endeudado hasta el cuello más que Luis, y de pronto un rey, el rico Max Pato, generoso, paga tu deuda y te adopta como a su hijo. A partir de ese día, ese hombre no actúa por miedo al castigo. O sea, ese hombre miserable, ¿cómo va a actuar? Ahora va a actuar como hijo de este rico, de este rey, ¿no? Por castigo al miedo o a que el rey lo va a castigar, no. Sino que él va a llevar una vida diferente. ¿Por qué? Como agradecimiento a ese hombre que lo ha sacado de esa miseria. Entonces este hombre ahora, al haber percibido la misericordia, la solidaridad, la generosidad de este hombre rico que lo ha sacado de la miseria, cuando ve a otros que están en la miseria, ¿qué va a hacer? Ahora es hijo del rey, imagínate, ahora él es el hijo de ese rey. ¿Qué es lo que va a hacer con otros que están en miseria? Va a tener que hacer lo mismo, misericordia. Va a tener que extender sus manos. Eso es lógico, ¿no? Pero a veces no ocurre. Y cuando no ocurre eso, ¿qué se le llama? Egoísmo. Porque qué bien que él se ha beneficiado, pero no quiere compartir esa bendición con otros. Mis hermanos, es similar en la vida cristiana. Espiritualmente, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente éramos miserables. Y el Rey de Reyes envió a su hijo, y ese hijo vino y pagó para sacarte de esa miseria espiritual. Y ahora te ha adoptado como su hijo. Ahora tú eres el hijo de Dios. Y cuando ahora tú veas a otros que no tienen a Dios y están viviendo una miseria espiritual, ¿qué vas a hacer? No, Cristo para mí solo, nada más.
No, tienes que compartir ese mismo amor. Tienes que mostrar en el día a día evidencias de que tú ya has salido de la miseria, pero tienes que mostrarle al otro para que el otro también salga de esa miseria. De eso trata, mis hermanos, entonces el mensaje del día de hoy. Entonces nos vamos al verso 1 al verso 2. Pablo le va a recordar a Tito cómo es que ellos deben ser obedientes y amables. Mira lo que dice el verso 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es difícil, definitivamente que es difícil, en nuestras fuerzas va a ser difícil, mis hermanos, cuando una sociedad está corrupta, es difícil en nuestras fuerzas vivir de una manera correcta, íntegra, justa. En una sociedad corrupta pareciera que todo el mundo te saca ventaja y si tú haces lo correcto, ¿qué eres? Tonto. ¿No has visto? Donde de pronto los que conducen deben saber esto, Gabrielito, y de pronto estás taxiando y tú ves el pirata, el que mete carros, le pasa el semáforo, coge pasajeros, viene el policía, le da 5 soles y todo lo demás, pero si tú haces lo correcto, va a decir qué tonto que eres. Y si muchas veces viene el policía con doble intención de sacarte un dinero. Entonces, ¿cómo te tienes que conducir? ¿Adecuarte a ese sistema o mantener tu estatus, voy a decirlo así, o tu posición de hijo de Dios? Tienes que conducirte como hijo de Dios y ser obediente muchas veces a las reglas, a las autoridades que nos gobiernan en el buen sentido, mientras no te inciten o inviten a pecar contra Dios. Tienes que decir, papeleta, lo justo. Bueno, si estoy en falta, ponme la papeleta. Pero ¿cuál es el atajo más fácil? Toma 10 soles. Pero ¿qué está diciendo Pablo a los hermanos que estaban ahí a través de Tito? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pero es siempre bueno aclarar, mientras estas autoridades no te inciten o inviten o obliguen a pecar abiertamente contra Dios. Si sucediera eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Sujetarte? No. Responder como respondieron los discípulos en Hechos capítulo 3, 4, donde dijeron, antes que obedecerles a ustedes, vamos a obedecer ¿a quién? A Dios. Pero si lo que te están pidiendo está dentro de la ley, está dentro de lo correcto, sujétate. Y a veces, no, pero todos, en la típica, ¿no? Todos se pasan el semáforo, ¿escuchas eso? No, pero nadie paga, pero todos, y a veces queremos actuar así. Y olvidamos que nosotros ciertamente estamos en este mundo, pero tenemos que vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. En este mundo se paga mal con otro mal, ¿no? Me haces una, te hago 2. Pero el Señor Jesucristo nos enseña principios contrarios a eso. Dice que si te hacen un mal, págale con un bien. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo está exhortando a Tito, le está instruyendo a que se acuerden de respetar a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que de ellos se conozca la buena obra, ¿no? Entonces, verso 2 para complementar. Que nadie, ¿qué dice? Difamen. Pero tú dices, pero en Creta todos difamaban. ¿Te acuerdas que eran mentirosos? Sí, pero tú no eres de todos. Pero un montón de gente, tú no eres el montón. El Señor ya te ha sacado. Quizás físicamente sigues viviendo en el mismo barrio, sigues trabajando en el mismo trabajo, sigues estudiando en el mismo lugar. Y yo le digo eso a mis estudiantes y le diría a mi hija, quizás todos tus compañeros plagian, copian en el examen, pero tú no. Pero papá, todos lo hacen, podría decir, pero tú no. Porque el Señor te ha llamado a tener una vida diferente. ¿Qué más dice? Que nadie difame, no sean pendencieros, sino amables. O sea, que no se dejen guiar por cómo es que eran los ciudadanos de Creta, pues, difamadores, pendencieros, sino por lo contrario, cómo es que tenían que ser ahora los hermanos que
han sido transformados por la gracia de Cristo, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es difícil ser manso, mi hermano. Es difícil ser manso, pero es lo más inteligente que podemos hacer para con el Señor. El Señor no va a aplaudir tu disque valentía, ¿no? Porque el mundo sí aplaude, ¿no? Oye, como ese no te metas porque eso es un achorado, dice, ¿no? ¿Viste eso? Y como que tiene carácter, ¿qué dicen? Fuerte. ¿Has escuchado ese carácter fuerte? El mundo lo asocia a aquel que, carácter fuerte, a aquel que alguien lo ofende y ¡pah! Sale que hace el carácter fuerte. Para el Señor ese es un carácter débil. Ese es su hijo del trueno, como dice, ¿no? O sea, fosforito. Para el Señor eso es necedad, o eso es orgullo, o prepotencia, qué sé yo, o alguien que no tiene control de sus emociones. Para el Señor lo que Él nos llama y dice explícitamente: sed mansos porque yo soy manso, sed humildes porque yo soy humilde. Y es posible, mis hermanos, es posible. Y ejemplo de esto lo tenemos en Pedro. Ya lo tenemos a Pedro seco como ese ejemplo por haber volado orejas y no mostrar ningún tipo de mansedumbre. Pero el Señor Jesús fue amable en medio de ese momento difícil. ¿Por qué digo amable? Porque incluso restauró la oreja de aquel soldado que lo estaba apresando. De esa misma manera, un claro ejemplo de cómo responder un mal con un bien. ¿Es difícil? Claro que lo acepto, es difícil, pero es posible en el Señor. Y Él nos llama a tener una conducta similar a esa. Entonces dice: si no sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es bueno ser, voy a decirlo así, es fácil ser manso con los mansos. A ver, pero sé manso con los fosforitos. No, o sea, sé manso con los fosforitos, porque te vas a encontrar en el trabajo, a donde tú vayas te vas a encontrar siempre un fosforito, ¿no? O alguien que golpea con sus palabras o con su maltrato, y ahí es donde te pica como para que tú también, tú no sabes quién soy yo o quién he sido yo, y quieres como que mostrar tu carácter fuerte, entre comillas. O tú no sabes quién es mi papá, o quién es tal, o qué familia soy yo, o cosas como esas, ¿no? Expresiones que es característico, pero del mundo, mi hermano. Pero el cristiano ya no puede ser así. El cristiano es llamado a responder en mansedumbre, no en mansedumbre, aclaro, sino en mansedumbre, y dice: para con todos los hombres, no solo con algunos, no solo con los amables. Eres llamado a ser amable incluso con aquellos que de pronto no dan razones para que seas amable. Ve a la cola de un hospital, por ejemplo. ¿Cómo tratan? O sube a la combi, ¿no? A ver cómo tratan. Es difícil, pero el Señor nos llama a ser amables, a ser mansos con todos los hombres. Pero mira, no solo el Señor no hace un llamado hacia secas. Mira lo que les va a recordar en el verso 3. Porque nosotros, dice Pablo, se incluye él, Tito y todos los que van a leer esta carta escrita por Pablo en la iglesia de Creta, y nosotros incluidos ahí. Y en este nosotros se incluye tú, porque está hablando de los cristianos. Dice: porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. No le codeas a tu costado, sino dice nosotros, te está diciendo a ti. Nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahí entra todo tipo de vicio, concupiscencia, todo. Nosotros estábamos en esa miseria que te hablaba hace un momento, espiritual. Dice: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y Pablo le está recordando y se está metiendo en el mismo saco también Pablo, diciendo: eso éramos. Pero está hablando en tiempo pasado. Eso éramos. ¿Y de qué estaba hablando desde el capítulo 2? De la gracia que salva y transforma.
Antes de ser alcanzados por la gracia del Señor, por el Evangelio del Señor, por la sana doctrina del Señor, eso éramos. Pero mira lo que dice el verso 4. Pero, el famoso pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, la gracia de Dios, esa gracia que salva y transforma, y su amor para con los hombres, cuando se nos presentó el Evangelio de Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando creímos en el Evangelio, ese momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo, te convertiste al cristianismo, o eres ahora una nueva criatura, las cosas cambiaron. Eso eras, eso éramos. ¿Qué dice el verso 5? Nos salvó. Es decir, nos sacó de toda esa forma de vida. ¿Para seguir viviendo así? No. Dice, nos salvó, verso 5, ¿no? Nos salvó. Y aclara nuevamente, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo lo hizo Él. No fue porque dijo, este está más o menos, ¿no? Como cuando uno escoge, qué sé, frutas en el mercado, ¿no? ¿Qué escoges? Lo peor, lo que se va pudriendo, vas dejando y vas escogiendo, o cuando escoges tomates, o escoges papa, el que tiene el huequito y el gusanito ahí, lo dejas, ¿no es cierto? Y cuando ya no hay, pero tienes que comprar y la casera todavía no ha ido a Huamantanga a proveerse, igual tienes que escoger, ¿qué haces? Escoges lo más o menos, ¿no es cierto? Lo más o menos y cada vez va quedando peor. Y algo así el Señor nos habrá escogido porque éramos más o menos. No. Si vuelves a leer el verso 3, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Qué más dice? Y deleites diversos. ¿Qué más dice? Viviendo en ya me perdí. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. El Señor no te escogió porque eras más o menos. Este es más o menos educado, entonces este es más o menos bueno, entonces lo voy a llevar a la iglesia. No fue así. El Señor, estando en esa condición, dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver doctrina pura. Primero, por misericordia. ¿Qué es misericordia? Que no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El castigo. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Entonces no se nos dio lo que merecíamos, porque eso que nosotros merecíamos, Jesús lo recibió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Y entonces dice, ¿qué más? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es decir, ¿qué es lo que sucedió? Nacimos de nuevo. Somos una nueva criatura. No eres, voy a decir un nombre, no eres Gino 2.0, no, tú eres un nuevo Gino. No eres un Gino parchado. Antes era así, entonces ahora lo mejoro un poco y ya. No, tú eres, dice, una nueva criatura, has nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y es necesario recordar, mis hermanos, quizás lo sabemos de memoria, pero muchas veces no interiorizamos en estas verdades. ¿Entiende? Eres una nueva criatura. ¿Y por qué pongo énfasis en decir que eres una nueva criatura? Para que entiendas por qué es que no tienes que seguir viviendo como antes vivías sin Cristo. Entonces tienes que mostrar evidencias de esa nueva criatura, de esa vida regenerada. ¿Qué más dice? Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y no solo eso, se nos dio, dice, de su Santo Espíritu.
Pablo explica claramente, dice que hemos sido sumergidos, bautizados por el Espíritu Santo en un nuevo cuerpo, y ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo, y ahora eres miembro del cuerpo de Cristo. Y también Pablo enseña a los corintios diciendo que somos templos del Espíritu Santo, y Él ahora habita en ti. ¿Para qué? Cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, dice que Él, el otro Consolador, les guiará a toda verdad. Está para consolarte, está para guiarte a toda verdad, está para redarguirte tus pecados. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, está ahí dentro de nosotros, habitando con nosotros continuamente. No fue un momento y nuevamente se fue y te dejó desamparado y dices, ¿y ahora cómo conduzco mi vida? No, Él está ahí para guiar tu vida. Entonces, si Él está ahí, es lógico que debemos demostrar evidencias de que Él está ahí gobernando nuestra vida. Pero ¿sabes? Pero no has perdido tu libre albedrío. Y muchas veces lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo y vivir como si fuéramos todavía esclavos ¿de qué? Del pecado. Y entonces, mis hermanos, el Señor te quiere decir hoy, esta noche, ya no eres esclavo del pecado. Ahora tú eres ¿qué? Una nueva criatura. En la carta a los Romanos, capítulo 7, Pablo dice que somos siervos de la justicia. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de la justicia, y eso se tiene que mostrar. ¿Te acuerdas cómo hemos titulado al estudio de todo este libro? Estableciendo verdaderos siervos. No puedo pretender ser un verdadero siervo del Señor sin la ayuda o la asistencia del Espíritu Santo. Verso 6, mis hermanos, que dice, el cual derramó, hablando del Santo Espíritu de Dios, el cual derramó en nosotros, que dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No es que el Señor te mandó una partecita del Espíritu Santo. Yo creo que todos en este lugar no creemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y si el Espíritu Santo es Dios, Él es omnipresente. Y Él tiene la capacidad de habitar en tu vida, en la vida de Rodrigo, en la vida de Gino, en la vida de Luis, en mi vida, en la vida de Sofía. Él tiene esa capacidad de estar ahí, porque Él es Dios. No es que una partecita del Espíritu Santo está en Adrián, otra partecita está en Nelly y un poquito menos está en Luis y por eso él se comporta así. No. El Santo Espíritu de Dios está habitando en la vida de cada uno de nosotros. La diferencia es que algunos tienen esa comunión continua con el Señor, se dejan guiar por este Santo Espíritu de Dios, y otros simplemente todavía están con la mirada en el pasado y están guiando su vida de acuerdo a sus propias emociones, de acuerdo a su propia prudencia, y están contristando continuamente al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, tenemos que mostrar evidencias que realmente estamos siendo transformados por la gracia de Cristo. Verso 7 dice, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia. Esta palabra justificados es un término legal, donde el juez es Dios y los acusados o los que habían cometido el delito o la falta éramos ¿quién? Nosotros. Y justificados no es que de pronto el juez y nuestro abogado Cristo dice, no, mírale, él es más o menos, no está tan podrido. No dice eso. Justificado es de que se nos declaró que justos, no culpables. Aunque éramos culpables, pero se nos declaró justos en Cristo. Entonces se nos ha otorgado no culpables. Y ahora hemos sido vestidos o revestidos por la justicia de Cristo. Es como un ejemplo quizás más práctico, ¿no? Cuando de pronto tu hijo va a llegar tarde al colegio, o llegó tarde al colegio, o no fue al colegio, ¿qué es lo que hace el padre de familia? Justificarlo. Y cuando justifica dice, mi hijo no fue al colegio por tal motivo, da motivos incluso. Es similar y al mismo tiempo no es similar, pero ¿qué es lo que el padre hace? No está negando, no está diciendo, no, por si acaso mi hijo sí fue, no, eso no lo va a poder cambiar.
Lo que está diciendo, dando ciertas razones por qué su hijo no fue. Pero el Señor ni siquiera da razones basadas en nuestros actos, sino Él simplemente dice, yo he muerto por Él. Yo he pagado por sus pecados. Y la justificación nos es otorgada por Él. El Señor no está diciendo, por si acaso, Él no ha pecado, no está diciendo eso. Sí, dice, Él ha pecado, pero ha creído en mí. ¿Qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo dijo el Señor. Verso 8, mis hermanos, palabra fiel es esta, dice Pablo. O sea, lo que acaba de enseñar Pablo en versos 5, 6, 7, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas ¿con qué? Con firmeza, mis hermanos. Estas cosas tienes que tenerlo claro, que eres regenerado, que eres santificado por el Santo Espíritu, que has sido justificado por Cristo. Tenlo claro, porque una de las cosas que usa el enemigo cuando justamente caes en pecado es hacerte dudar de estas verdades, hacerte creer que de pronto el Espíritu Santo fracasó o no pudo contigo, o hacerte creer que a lo mejor no eres hijo de Dios, o ya me fallaste, perdiste tu salvación. Pero es algo que tú tienes que tener claro. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice. Para que los que creen en Dios, que dicen, procuren ocuparse en buenas obras. Y qué bueno que lo diga. ¿Saben por qué? Porque si nos quedáramos solo en el verso 7, hasta parte del verso 8, diríamos, ya el Señor, he sido santificado, he sido regenerado, he sido justificado, yo no he tenido nada que hacer, entonces voy a seguir viviendo mi vieja vida porque por su gracia soy salvo. Ese es un mal entendimiento de la gracia del Señor. Si yo realmente estoy entendiendo que he sido salvo, he sido regenerado, he sido santificado, he sido justificado por el Señor, entonces tengo que tenerlo claro eso. ¿Para qué? Dice, para que los que creen en Dios, ¿qué dice? Procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, ocúpate en tu salvación. Vive realmente como un hijo de Dios. Muestre evidencias de que has recibido esa gracia transformadora del Señor. ¿Qué más dice? Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? A nosotros. No solamente son buenas y útiles para ti, mi hermano. Son buenas y útiles para los que te están rodeando, para los que te ven. Será de bendición para alguien más cuando tú vives tu verdadero cristianismo. Dirán, yo también quiero cambiar mi vida. Pero si no ocurre eso, no va a ser bueno ni útil para los que te rodean. Si de pronto no estamos mostrando evidencias de que hemos sido transformados por el Evangelio de Cristo, entonces no va a ser de bendición incluso para los que nos rodean, sino será piedra de tropiezo. ¿Qué es piedra de tropiezo? Simplemente dirá esa persona, si fulano de tal, diciendo ser cristiano, diciendo haber creído en Cristo, yendo a la iglesia o portando una Biblia, y de pronto se conduce así, 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 ¿para qué yo voy a buscar a ese Cristo? Y no será de bendición, será piedra de tropiezo. Decía tiempo atrás, el Señor nos ha llamado a ser puentes. No es que lo vamos a reemplazar jamás. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Pero nosotros somos esos puentes. ¿Saben por qué de pronto Zaqueo se subió a ese gran árbol? Porque toda esa multitud que seguía a Jesús, ¿qué dice? Lo tapaba, estorbaba. Y a veces estamos como esa multitud, ¿no? No dejando que otros que están en la ruina espiritual vean a nuestro Señor. Cuando nosotros somos llamados a ser ¿qué? Puentes. A llevar las personas a Cristo. Tú no vas a cambiar vidas, nuestra iglesia tampoco, el pastor menos. Pero sí podemos dar testimonio de aquel que realmente transforma y cambia vidas. ¿Cómo lo puedes hacer? Mostrando lo que ha hecho en ti. Eso es un evangelismo práctico y cotidiano. Mostrando lo que el Evangelio está haciendo en ti, ya estás hablando de Cristo. Amén. Verso 9. Pero evita. ¿Qué es lo que debemos de evitar entonces? Dice, pero, nuevamente los peros. Pero evita las cuestiones que dice
necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Estas cosas son distracciones peligrosas, mi hermano. A veces nos metemos en cuestiones necias que en realidad más que sumar, restan. Debates, discusiones que no suman. Y a veces el cristianismo a través de su historia ha caído en este tipo de discusiones cuando se ponen a discutir por la ropa, o por ciertos estilos de predicación, o por formas de vestir, qué sé yo, o porque si se come o no se come tal alimento, o porque cuestiones que al final terminan dividiendo y siendo de mal testimonio. Y aquí claramente le dice, según el contexto, le dice, evita cuestiones necias, genealogías, interpretaciones que tenían incluso de la creación, contenciones, discusiones acerca de la ley. Estaban discutiendo algunos, ¿te acuerdas de los judaizantes que estaban por todos lados? Hablando de la circuncisión y todo lo demás como requisito de salvación. Entonces estaban en discusiones necias acerca de la ley, porque dice son vanas y sin provecho. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener claro esto. Enseñar estas cosas, la sana doctrina, eso es lo fundamental. Hay cosas en las que en realidad nunca vamos a terminar de entender, quizás hasta que estemos allá en su presencia. A veces nos podemos discutir cómo será ya el cielo, ¿no? ¿A qué temperatura estará el infierno? Si la calle es dorada, si mi cama va a ser king size o de una plaza. O qué marca será el colchón. Entonces, a veces nos vamos a pensar en cosas diciendo no, y a interpretar y a decir, no, para mí es así. O para mí, y a suponer cosas que en realidad, si el Señor no lo ha puesto explícito, es por algo. Pero lo que está explícito no lo queremos obedecer. Y lo que está implícito o no está claro, estamos ahí entrampados. Y se comienzan a formar camisetas, ¿no? Yo soy arminiano, yo soy calvinista, y yo soy tal, yo soy dispensacionalista, y soy tal, y tal. Los famosos ismos. Pablo llegó a Corinto cuando decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, decían, y Pablo dijo, yo no tengo nada que ver ahí, yo soy de Cristo, dijo. Ni siquiera dijo, todos los que dicen soy de Pablo, vengo por acá, no dijo eso. Dijo, soy de Cristo. Si tenemos que levantar una camiseta, es la de Cristo. Lo demás, mis hermanos, es útil y tiene su espacio quizás en el ámbito académico. Es bueno analizar corrientes y todo lo demás, pero no al tal punto que nos distraigan de lo esencial. Ahí está el problema. Mi hermano, tienes que enseñar escatología. En algún momento cogeremos Apocalipsis, pero no para cuestionar, sino para nuevamente hacer la predicación expositiva, tal como está. Amén. Dice, al hombre que cause divisiones, aquí habían personas que estaban metidos en esto. Al hombre que causa divisiones, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación, desecha. Pero no nos saltemos pasos. ¿Qué dice? Después de una y otra. Entonces está hablando, no lo tomemos literal, ni ya, van dos, no tanto así, sino hay que, hasta cierto punto tienes que tratar de persuadirlo, corregirlo, exhortarlo, pero si insiste, ¿qué dice? Deséchalo, en el sentido de que no pierdas energía. No pierdas energías en esa persona, porque ya tomó su propia decisión y está causando división, pero eso es peligroso, mi hermano. El Señor oró por una sola iglesia. La iglesia del Señor tiene que estar unida por el Santo Espíritu de Dios. Y si alguien viene y quiere causar divisiones, hay que detectarlo, corregirlo. Y si no quiere ser corregido, bueno, pues entonces decide, toma tu camino. Separarlo. Sabiendo que en tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, ya no es tu responsabilidad. Recuerda, le está hablando a Tito que estaba asumiendo un rol de liderazgo, de pastorado, y en ese sentido le da estas instrucciones, ¿no?
para que él como líder, que es Tito, y más adelante, el próximo domingo, vamos a ver que incluso le va a hablar de ciertos nombres a quien él va a terminar ahora delegando. Pero Tito, como responsable de la iglesia ahora en Creta, le está diciendo a ese fulano que de pronto está causando divisiones, exhórtalo, vuelve a amonestarlo, y si no quiere cambiar, deséchalo. No pierdas tu tiempo, vamos a decirlo así, no pierdas energías en esa persona sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, mis hermanos, el Señor esta noche lo que nos está diciendo es lo siguiente: esa gracia que te ha salvado, esa gracia te transforma, y esa gracia que te transforma tiene que mostrar evidencias. La pregunta es esta noche nuevamente: ¿estoy mostrando evidencias de mi nueva vida en Cristo? ¿O me siguen conociendo como el mismo de siempre? ¿Cómo está mi vida y cómo está mi comunión, mi día a día con el Señor? Ni siquiera voy a decir cómo está mi congregar. ¿Es bueno congregarnos? Amén. Pero sobre todo, lo que nos está llamando es a mostrar frutos de que realmente estamos en el Señor. A mostrar esos frutos como aquel trigo que se distingue de la cizaña. ¿Cómo distingue la cizaña del trigo? Con su fruto. Parecen bonitos, ambos usan Biblia. Ambos tienen un pueblo donde dice Jesús Salvador. Hoy. Pero, ¿cómo te conocen en tu hogar? Primero, comenzando en lo más próximo, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Estás mostrando frutos o evidencias de que tu vida ha cambiado? Luego tus familiares quizás, luego tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿qué idea tienen sobre ti? ¿Cómo te conocen? ¿Como el fosforito? ¿Como el manso? ¿Como el soberbio? ¿Como el humilde? ¿Como el amable? ¿O como el que va pero atropellando medio mundo? ¿Cómo te conocen? Y no lo digo, mi hermano, para que de pronto digas, uy, ella me atrapó el pastor. No, lo digo porque ninguno de nosotros quizás está cumpliendo esto de si decimos de 0 a 10, ¿cómo estás? Quizás la mayoría estamos en 3, probablemente. Pero una vez expuesta la palabra, el Señor nos está llamando ¿a qué? A vivir un verdadero cristianismo. Y es un llamado más que todo. No es una exhortación diciendo, te vas a ir al infierno, no. No, es un llamado a que vivamos nuestro verdadero cristianismo. Que tratemos a otros ¿con qué? Con mansedumbre. Que seamos buenos ciudadanos, respetemos también a nuestras autoridades. De eso he hablado, ¿no? Estamos respetando a nuestras autoridades. Y cuando hablamos de las autoridades, decirle a los hijos, ¿estás respetando la autoridad de tu padre en casa? Y si hablamos también de los varones o de los que trabajan, ¿estás respetando a tu jefe, al dueño del trabajo donde tú estás? ¿Lo estás honrando? ¿O le estás robando tiempo? ¿O estás chambeando solo cuando te ven? A los que tienen un negocio, ¿estás dando peso completo? ¿Estás entregando por lo que te han pagado? ¿O dices, no, le bajo la calidad acá? Roy, ¿no? En vez de acero inoxidable, meter alucina. Disculpa, Roy, que use ese ejemplo, ¿no? No, pero pasa muchas veces. Entonces, mis hermanos, el Señor nos llama ¿a qué? A respetar. Y lo otro, dice que rechacemos todo tipo de murmuración, pleitos, o estamos metidos en pleitos. Triste cuando el cristiano a veces está metido en pleitos, ¿no? O sea, que nos metan a un pleito, hay que ver la manera de salir de ese pleito. Pero que nosotros somos los que generamos el pleito, peor aún. Entonces, mis hermanos, son preguntas abiertas que lo hago, pero para reflexionar sobre eso. Amén. ¿Qué tal si oramos en otros lugares y le pedimos al Señor que nos ayude a través de